El presidente de la República, como ustedes bien lo saben, anunció que recurre a la Corte Constitucional para no aplicar el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia. Nuestro invitado esta noche es el doctor Juan Carlos Henao, quien fue presidente de la Corte Constitucional y quien es actualmente rector del Externado de Colombia y uno de los más importantes juristas que tiene la nación, constitucionalistas además. ¿Usted qué opina de la reacción del presidente, doctor Henao? Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Yamit, y un saludo a toda su audiencia. Básicamente, lo que yo le entendí al presidente de la República no es que iban a solicitar la selección en la Corte Constitucional para no cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Lo que yo entendí es que iban a acudir a este mecanismo que lo tiene en el fondo cualquier ciudadano. De las 50.000 tutelas que llegan a la Corte para revisión cada mes, solamente se seleccionan 100. Y los ciudadanos tienen el derecho de solicitar que se seleccione. Hay un acuerdo que es el 002 de 2015 que plantea las formas como se deben escoger esas tutelas y el gobierno en ese sentido tiene todo el derecho para efectos de solicitar que se seleccione, lo cual muy seguramente hará la Corte Constitucional, porque entre otras es un caso de relevancia nacional, es un caso muy importante y es uno de los criterios para la selección de las tutelas. Entonces creo que eso se da por sentado, pero lo que sí hay que decir desde ahora, eso no significa, y ese trámite que puede durar fácilmente 2 meses para ver si se selecciona o no se selecciona, no impide para nada la obligatoriedad de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, lo que decidió la Corte Suprema de Justicia tiene que ser acatado íntegramente por el gobierno, independientemente del trámite que se haga ante la Corte Constitucional. Llevado el trámite y decidida la tutela, el análisis de la tutela de la Corte Suprema de Justicia, ya verá la Corte Constitucional si la confirma, si no la confirma, si la modifica. Ahí la Corte Constitucional será soberana y es quien en este campo tiene la última palabra. Pero entonces, mire, doctor Henao, le hago la pregunta más concretamente. ¿El presidente de la República ha desacatado el fallo de la Corte Suprema de Justicia, en su opinión, sí o no? Yo no me atrevería a decirlo de esa manera tan tajante. ¿Por qué se lo digo? Porque apenas la notificación se produjo en el día de hoy, o sea, el término que daba la sentencia se produjo en el día de hoy, y como hay 11 órdenes o 12 que tiene esta sentencia, pues es muy difícil en este momento decir desacató o no desacató. Entonces, no es por no quererle responder, sino porque creo que al día de hoy es muy difícil decirse si se desacató o no la sentencia. Me aparto con todo respeto de su opinión, doctor Henao, por esto. En el fallo de la Corte Suprema, el señor ministro de Defensa fue obligado por la Corte a pedir perdón. Y el señor ministro dijo hoy en una declaración que ese perdón ya lo pidió, entonces él cree que no debe volver a pedirlo. Esa es mi observación. Ok, entonces ahí usted me está precisando, querido Yamit, a la actitud del ministro de Defensa y no del presidente de la República. Yo creo que lo que dijo hoy el ministro de Defensa es muy cuestionable. Ya es muy cuestionable porque en efecto eso está en la orden, creo que tercera de la tutela de la Corte Suprema. Se dice que se debe pedir concreto no solo por los abusos generales de la autoridad, que es lo que hace el ministro de Defensa, sino que especifica la orden. Y dice que también tiene que ser por los hechos estudiados de la tutela de la Corte Suprema de Justicia. Eso no lo hizo en el día de hoy el ministro. Entonces, ¿qué se vendrá? Un debate. Gente dirá, no, pero es que si ya en lo general está lo particular. Y otra gente dirá, no señor, la Corte también ordenó que se pidiera disculpa por los hechos estudiados, que creo que son de 2015, por la Corte Suprema de Justicia, y eso específicamente no se ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Un incidente de desacato.
un incidente de desacato que podrían, si lo consideran pertinente, interponer las personas que fueron beneficiadas con la tutela. Le hablo de los 49 tutelantes. Y si se produce el incidente de desacato contra el ministro por haber declarado, como lo hizo hoy, que él ya pidió perdón, ¿qué puede ocurrir? Que la Corte Suprema de Justicia, y también está en la parte resolutiva de la sentencia, asuma nuevamente la competencia, porque técnicamente la Corte decidió lo que ya decidió y eso se va al tribunal. Pero la Corte, frente a un desacato, puede decir: vuelvo a asumir competencia, y decidirá si hubo desacato o no hubo desacato. Si considera que hubo desacato, puede en efecto proferir hasta un arresto del señor ministro. Y en el caso de las demás órdenes impartidas por la Corte Suprema, al margen de la obligatoriedad en que estaba el ministro o está el ministro de Defensa de pedir perdón, ¿qué pasa con las demás órdenes que la Corte impartió y que el presidente por ahora no ha cumplido? Que las tiene que cumplir. Y así de sencillo. Las órdenes y las sentencias judiciales tienen que ser acatadas por las autoridades públicas y por los particulares. No hacerlo significa romper el Estado de Derecho, así de sencillo. Imagine usted lo que podría ser un ejemplo de un gobierno desacatando una orden judicial. Después cualquier persona que perdió un proceso de lanzamiento pues va a decir: yo tampoco lo acato. Entonces eso sería una situación de extrema gravedad que no se ha presentado ni siquiera en sentencias tan importantes como las que tomó la Corte, por ejemplo, con el tercer mandato del expresidente Uribe. Entonces sería verdaderamente algo nefasto para la democracia, podría tener unas consecuencias políticas que no se pueden casi que calcular, porque eso sería, a mi modo de ver, algo muy en contra de los principios democráticos. Esperemos que no ocurra así. Es decir, doctor Henao, en su opinión, el señor presidente Duque está en la obligación de acatar lo que dispuso, lo que ordenó la Corte Suprema de Justicia. Sí, señor. Contundentemente sí. Y mire, esto es un hábito, entre otras, que existe no solo en el derecho interno, sino en el derecho internacional. Porque he visto bastantes críticos que dicen: no, es que la Corte se metió con el Poder Ejecutivo y esto es el gobierno de los jueces. Lo primero para decir, esa discusión está desde que empezó la Constitución del 91 prácticamente. Y a pesar de que está, y a pesar de que muchas sentencias han causado, digamos, escozor, han causado rabia por algunos sectores, porque dicen que los jueces se arrogan y toman el papel del Poder Ejecutivo o del Legislativo, nunca la clase política ha querido cambiar esos poderes y los poderes siguen incólumes a como han estado antes. Y mire, le voy a poner ejemplos muy sencillos de donde se dan órdenes impresionantes. Por ejemplo, la tutela de desplazados. En esa tutela de desplazados se meten hasta con el presupuesto. Y esa tutela es una tutela, la T025 creo que es, que la puede mirar la ciudadanía, donde hay muchas órdenes. Pero por si fuera poco, la sentencia del Consejo de Estado del Río Bogotá tiene 70 páginas de decisión. Ordena crear presupuestos, ordena crear personas jurídicas, ordena reglamentar la cuenca hidrográfica del río Bogotá. En derecho comparado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso La Última Tentación de Cristo, encontró que la Constitución, ojo, ni siquiera un acto administrativo como es en este caso de la Corte Suprema de Justicia, que la Constitución chilena estaba contra la Convención Americana y le ordenó al gobierno chileno que terminara de realizar unas reformas en ese sentido para acompasarse a la convencionalidad. Pero en el caso nuestro, doctor Henao, ¿quién y cómo pueden acusar al presidente de la República de desacato al fallo de la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién, cómo y por qué? Sí, señor, eso lo pueden hacer
los demandantes, los tutelantes, son los primeros interesados y ellos vendrán y dirán, mire, no se está cumpliendo con esta orden, las excusas no fueron las que debieron haber hecho, no se han expedido tales actos administrativos. Todo eso, ¿quién lo resuelve? La Corte Suprema de Justicia, si asume la competencia. Si no, lo hace el Tribunal de Instancia. Y en caso de que la Corte halle que no acataron su sentencia, ¿qué puede pasar? Lo que ya le dije, un desacato que se puede darse contra el ministro y el presidente, como tiene fuero especial, pues obviamente no podrá ser arrestado, ¿cierto?, por una orden de la Corte Suprema, pero se tendría que hacer los trámites necesarios por el desacato que llegaría a producir de la sentencia. No, es que esa es mi pregunta, doctor Henao, con todo respeto. Si el presidente no acata la orden del fallo de la Corte Suprema, o porque la Corte Constitucional no corrigió, o porque la Corte Constitucional no aceptó la tutela que va a presentar el presidente de revisión del fallo de la Corte Suprema, ¿qué pasa al presidente si la Corte vuelve o falla contra él desacato? Podría incurrir en un delito que es precisamente el desacato a sentencias judiciales. Y frente a eso se desataría el trámite constitucional que hay para el fuero especial que tiene el presidente de la República. Ahora, ¿hasta dónde, doctor Henao, existe el riesgo de que apelar a la Corte Constitucional pueda crear un choque de trenes grave entre la Corte Suprema, que dicta un fallo, y la Corte Constitucional, que lo elimina? En teoría eso podría ocurrir, Yamil, podría ocurrir como ha ocurrido, entre otras, en muchos eventos. Esa frase, esa palabra choque de trenes entre las cortes, creo que es conocida por la opinión pública. Eso podría ocurrir porque, en efecto, la Corte Constitucional, como suprema guardiana de la Constitución, tiene la posibilidad de reformar como ella quiera o de confirmar como ella quiera la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Constitucional, que todos los días sortea centenares de tutelas, tiene la obligación de aceptar el requerimiento del presidente de la República? No, no tiene la obligación. No tiene la obligación, pero creo que lo aceptará porque en efecto es sería una escogencia de una tutela muy importante que además, si usted me permite, Yamil, yo le quiero cambiar un poco de tercio porque es una tutela muy importante porque lo que está aquí en discusión y es la invitación que nos está haciendo la Corte Suprema de Justicia en esta interesante sentencia es todo el derecho al disenso, es todo el derecho a la protesta, es toda la concepción de la democracia, es pensar que las mayorías no pueden arrasar con las minorías, es pensar que ese derecho a protesta existe y tiene que respetarse en Colombia. Si usted me permite una frase muy corta, porque yo sé que el tiempo es oro en televisión, de Marta Nussbaum, mire lo que dice hermoso esta señora, dice, vivir en democracia implica respetar el derecho de las posiciones a elegir, así sean diferentes de las mías. ¿Qué quiero decir yo con esto? Ahí es donde reside el poder del derecho de protesta. Y ese poder de derecho de protesta, que es un derecho constitucional fundamental de todos los ciudadanos, es lo que se está diciendo en esta tutela, respetémoslo. Es esencial a la democracia. Una democracia que solo respete la mayoría es totalitarismo. Lo decía Norberto Bobbio, las democracias se miran en los disensos, no en el consenso. Entonces, ese es un llamado que yo quiero transmitirle a la opinión pública. Aquí, independientemente de que si el presidente va a cumplir o no, que si va a haber el desacato, que entiendo que es el tema noticioso, hay una reflexión atrás, una reflexión filosófica, una reflexión de humildad, una reflexión de sencillez, una reflexión de respeto al otro. ¿Usted está de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema, sí o no?
Sí, señor, estoy de acuerdo. Aún más, va en la línea de muchos fallos que hay. Estuve mirando por lo menos 10 donde se ha condenado en responsabilidad del Estado por hechos como los que se está analizando aquí en esta tutela. ¿Qué es lo que se está diciendo? Que no se repita más, que entremos en ese discurso de reflexión para que esas barbaridades, esas atrocidades que no son de todos los agentes de la policía, pero que sí se estudia muy bien en esta tutela, no se vuelvan a presentar cuando se ejerce el derecho de protesta. Doctor Juan Carlos Henao, uno de los más importantes, destacados constitucionalistas que tiene la nación como presidente de la Corte, que lo fue, actual rector del Estado de Colombia, muchísimas gracias, muy amable. Y a ustedes televidentes también gracias por la sintonía y los esperamos que continúen aquí en CMI y sigan con nosotros.